Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Estamos en Esteria, profetas mayores y menores. Estamos en profetas mayores y menores. Así que vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este nuevo módulo. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, pastor. Ya, muy bien. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla acá. Muy bien. ¿Me avisa si se ve? ¿Pueden ver? ¿Se ve ¿Se la ve, pantalla? pastor? Ya, Sí, muy bien. sí. Muy bien. La materia es profetas mayores y menores. Profetas mayores y menores. Estamos en el segundo semestre. Estamos en el segundo semestre. La modalidad, como ya saben, estamos en la virtualidad. Estamos en línea por Zoom. Vamos a pasar clase octubre, todo octubre, lunes y miércoles de 20 a 21 horas. ¿Ya? Lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Ese es nuestro horario de esta materia. Lunes y miércoles de 20, de 8 a 9 de 8 a 9 de la noche. ¿Ya? Entonces, esa es la materia que vamos a estudiar en esta oportunidad. Bien, guerra avisada no mata soldados, dice el dicho, ¿no? Guerra avisada no mata soldados. Tenemos la calificación, preste mucha atención acá. Tenemos la calificación, tenemos de 0 a 100 puntos, ¿no? La nota máxima, 100 puntos. La asistencia tiene un valor de 20 puntos, el 20%. Asistencia, 20 puntos, ya, 20%. Y hermanos, acá, todos los que están presentes, no olvidemos en la posibilidad tener las cámaras prendidas, ya tener las cámaras prendidas para la asistencia, porque eso me da veracidad de que usted está ahí, ¿no? No la ha prendido la cámara o está ahí nomás, sino que está en clase. Luego viene la participación. La participación tiene un valor de 10 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que preguntar, comentar, consultar, participar también ahí en las lecturas bíblicas que vamos a hacer, de los pasajes. Ya, usted tiene que hablar. Entonces en la clase tiene que haber esa participación de todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen que participar. Luego tenemos los trabajos prácticos 30 puntos, ¿ya? Trabajos prácticos tenemos 30 puntos. Eh, cada tema tiene tiene su trabajo práctico. Cada tema al finalizar va a tener su tareita que ustedes tienen que hacer para poder aprender, para poder adquirir un mayor conocimiento de la materia. Y por último tenemos el examen final. Examen final, 40 puntos. ¿Ya? Examen final, 40 puntos. Entonces repetimos, 20 puntos la asistencia, 10 puntos la participación, 30 puntos los trabajos prácticos y 40 puntos el examen final. Hace un total de 100%. Hacen un total de 100%. Entonces, ahí tenemos la manera de evaluar. Esa es la forma de evaluar en esta materia con mi persona. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Sí, está claro, pastor. Ah, muy bien, muy bien.
Bien, los trabajos prácticos, el examen final sale del texto, ¿ya? He hecho un texto de la materia, tengo un texto de la materia que está sencillito para que usted pueda aprender, para que ustedes puedan leer. No es de 100 páginas ni de 200, difícil que leamos eso. Entonces he hecho un compendio de unas 30 páginas para que ustedes puedan ir teniendo la situación de cada profeta de una manera resumida, ¿ya? De una manera resumida. Después les voy a pasar también ahí al grupo otros libros, textos, libros más que todo, ya de unas 80, 100 páginas para que ustedes ya más adelante lo puedan ir leyendo. Ya, entonces, si alguno quisiera, me avisa, yo se lo paso en digital para que ustedes puedan ya ir leyéndolo, estudiándolo y ya estar listo también para los trabajos prácticos de ya, el ex final. Ya, bueno, me lo pasa, si no, pastor. ¿Y el costo cuánto va a estar? 20 bolivianos, ¿ya? 20 bolivianos Ya, digital es 20, ya. ¿ya? Muy bien. Tenemos las unidades de este módulo, de esta materia, son tres, ¿ya? Las unidades de esta materia son tres. El tema número uno, vamos a estudiar generalidades de los libros proféticos. Ese es el tema número uno, generalidades de los libros proféticos. Vamos a ver de dónde salen los profetas, por qué Dios levantó profeta, dónde, cuándo, cómo, quiénes fueron los profetas, en qué tiempo hablaron los profetas, vamos a aprender todo eso, cuál fue el mensaje de los profetas, vamos a ver su cronología de los profetas, el tema número dos, cronología de los profetas. Y el número tres, el tema número tres, vamos a hacer una reflexión. Vamos a reflexionar sobre los profetas mayores y los profetas menores. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender esta materia. Esta materia es importantísima, es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que enseñamos, agarramos los libros, Salmos, Proverbios a veces, agarramos Isaías, agarramos Daniel, agarramos Egeo, Zacarías, Malaquías, y a veces ni siquiera sabemos cuándo fue escrito, en qué tiempo fue escrito, quién fue el rey en ese tiempo, por qué escribió, a quién le escribió. Y nos vamos directamente, a veces los predicadores, los que enseñan, se van directamente al mensaje para hoy día, equivocado. No se hace, hay que hacer un análisis primero. ¿Quién dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál fue el mensaje para ese tiempo? ¿Qué tenemos que aprender, reflexionar para nuestro tiempo? Porque a veces agarramos Daniel, lo predicamos y ya estamos hablando cualquier barrabasada, ¿no? Y eso es equivocado. No podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, muy importante que cada uno de ustedes que está inscrito en la materia, hubiéramos querido que hayan más, porque como les digo, esta materia, profetas mayores y menores, es lo que normalmente predicamos muchas veces, ¿no? Lo que normalmente se agarra. Entonces, repito, nuestros temas va a ser en la materia, generalidades de los libros proféticos, la cronología de los profetas y su mensaje, y el número tres va a ser una reflexión comparativa. ¿Qué extraigo de Ageo? ¿Qué extraigo de Daniel? ¿Qué extraigo de Oseas? ¿Qué extraigo de Isaías? ¿Qué extraigo de Jeremías? Eso vamos a hacer. Y vamos a comparar en nuestro tiempo. ¿Será que tenemos problemas sociales hoy en día? ¿Será que hay problemas de justicia hoy en día? ¿Será que hay problemas de esclavitud hoy día? Ah, esas preguntas nos vamos a hacer en nuestro tema número 3. Así que muy atentos todos, muy atentos, porque es muy importante que vayamos reflexionando y aprendiendo este tema. Muy bien, como no tenemos mucho tiempo y la materia dura solo un mes y una horita cada clase, vamos a ir al tema número uno.
tema número 1. Hemos dicho, el tema número 1 es generalidades de los libros proféticos. ¿Sí? Y ahí estamos, generalidades de los libros proféticos. Entonces, vamos a tratar de terminar estos temas vamos a tratar de terminarlo. Tema número 1, lunes, miércoles y el próximo lunes, ¿ya? Tema número 2, miércoles, lunes y el próximo miércoles ahí. Y el tema número 3 en la última semana. Así que vamos a ir rápido, veloz con los temas. Claro, ¿no? Sin correr también, siempre con las dudas, las consultas, las preguntas que ustedes pueden ir teniendo. Muy bien. Número 1, introducción. Introducción. La Biblia hebrea agrupa los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel y el volumen de los 12 profetas menores, bajo el título de profetas posteriores. Mire qué interesante, ¿eh? Repito, la Biblia hebrea agrupa los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel y el volumen de los 12 profetas menores bajo el título de profetas posteriores. ¿Ya? Profetas posteriores. Ahora, ¿qué libro nos falta aquí? ¿Qué libro nos falta acá? Si dice Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿qué libro no está Daniel, acá? Eso. Y Daniel, Daniel no está aquí. Muy bien, Daniel, ¿no? Daniel, sí, Daniel, mire, Daniel está dentro de otra agrupación, que no es, ¿no? Que no está dentro de lo que nosotros hoy en día estudiamos como los profetas mayores, ¿ya? Nosotros estudiamos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿no? Y luego tenemos los profetas menores que son después de Daniel, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, todo eso son profetas menores. Pero la Biblia hebrea dice y lo llama profetas posteriores. Pregunta de examen puede ser. Los llama profetas posteriores. Entonces la Biblia hebrea no toma en cuenta el libro de Daniel como parte de los profetas posteriores, ¿no? Ya vamos a ver más adelante dentro de qué apartado está. Número 2, la Vulgata Latina coloca los 12 profetas menores después de los mayores. Qué interesante, ¿no? Mire, la Vulgata Latina coloca los 12 profetas menores después de los mayores y junta la carta de Jeremías con Baruch, que es colocado a continuación de Lamentaciones. Mire, cómo es la recopilación de cómo se va dando dentro de la Vulgata Latina. Coloca los 12 profetas menores después de los mayores y junta la carta de Jeremías con Baruch, que es colocado a continuación de Lamentación. Nosotros no tenemos Baruch, ¿no? Dentro de la Biblia cristiana, pero en la Vulgata Latina está Baruch. Eso para que vayamos comprendiendo. La tradición tanto judía como cristiana considera a los profetas menores como un solo libro. Repetimos, la tradición tanto judía como cristiana considera a los profetas menores como un solo libro. Y el libro de los 12 profetas adoptó su forma actual en el siglo 3 antes de Cristo, es decir, en los años 300, ¿no? 300 antes de Cristo. Ahora miren, acá hay datos muy interesantes, ¿no? ¿Por qué recién se los conoció como profetas menores, profetas mayores, recién en el siglo 3 antes de Cristo? Si fueron escritos mucho más antes, fueron escritos mucho más antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién los agrupó? ¿Quién los puso así? ¿Por qué la Biblia hebrea no toma a Daniel? O sea, miren,
Esos son datos que vamos entendiendo. Acá estamos en un seminario, ¿ya? Estamos en un seminario, esto no es una escuelita dominical. Entonces tenemos que reflexionar, tenemos que hacer teología y tenemos que aprender cómo fue dándose la parte de las escrituras que hoy en día nosotros tenemos. Por un lado la Biblia hebrea, por un lado la Vulgata latina, y hay cosas que ellos toman en cuenta que nosotros no tenemos y que nosotros tenemos y los otros no tienen. Y no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que molestar, no tenemos que decir que ellos están mal, que nosotros estamos bien. Tenemos que hacer teología, tenemos que leer, tenemos que aprender. Mire, entonces el libro de los 12 profetas adoptó su forma actual en el siglo III antes de, antes de Cristo. Muy bien. Sigamos entonces. La terminología. En hebreo, la forma más usual para designar al profeta es el sustantivo de Naví. ¿Ya? Naví es profeta. Naví es profeta. Muy probablemente procede del verbo acádico nabú, que significa llamar. Entonces, ¿qué sería un profeta? El sentido pasivo naví sería el llamado por Dios. Entonces, ¿qué significaría? Profeta, el llamado por Dios, ¿no? Anoten ahí. ¿Qué significa el profeta? Significa Naví. ¿Qué es Naví? Es llamado por Dios. Es decir, el hombre sobre el que pesa una vocación. Qué interesante, el hombre sobre el que pesa una vocación. Mire, Naví, profeta, significa el llamado por Dios. Pero también podemos entender aquel hombre sobre el que pesa una vocación. ¿Cuál vocación? Ser llamado por Dios. Anunciar las cosas que Dios dice. Y acá es muy importante, porque hay gente en la Biblia que se llamaba profeta, pero que no hablaban las cosas de Dios, que no decían las cosas de Dios, que se iban por el camino de lo que el rey quería escuchar, de lo que la gente quería escuchar. Pero, ¿qué estamos aprendiendo? Que el profeta es aquel llamado por Dios y es un hombre sobre el que pesa una vocación. Eso quiere decir que no tiene que hablar cualquier cosa, ¿no? No tiene que hablar cualquier cosa. No tiene que enseñar cualquier cosa. No tiene que anunciar cualquier cosa, sino lo que Dios le ha, lo que Dios le ha dicho. Muy bien. Ahora vamos a la evolución del término. Número uno, inciso A. Inciso A. Primero tenemos un sentido de profeta de una manera extático. ¿Qué quiere decir eso? Que en el comienzo, en el principio, Naví tenía un sentido religioso estático y se aplica a las personas que actúan en la guerra santa o dentro de un marco de fervor religioso nacionalista. Mire, primero se entendía de esa manera, ¿no? El profeta, ¿cuál era? Era el que actuaba en la guerra, ¿no? Anda a pelear, vas a ganar, vas a conquistar, vas a derrotar, tus enemigos van a ser destruidos. Hasta ahí era el sentido del profeta, un sentido extático, como dice. Pero esto fue evolucionando también. Luego tenemos el inciso B, que el profeta, ya con el pasar del tiempo, tenía un sentido visionario. Con el tiempo, el término profeta, el término naví, amplió su extensión y se enriqueció con nuevos sentidos. Qué importante acá, ¿no? Tenía nuevos sentidos acá. ¿Por qué? Porque ya como vemos, por ejemplo, en el libro de eh, Ezequiel, cuando Ezequiel se para delante de los huesos secos y Dios le dice, háblale, que vivan. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Estaba visionando. Tenía un sentido visionario, ¿no?
enriqueció, ya no era solamente en la guerra, ya no solamente era para que vayan a pelear, a luchar, a guerrear con un sentido nacionalista, ¿no? Israel, Israel, Israel. No, ya no. Ahora el sentido era visionario de ver, estos huesos vivirán. Tú lo sabes, Señor. Háblales. Y así muchas otras cosas que vamos a ir viendo, ¿ya? Número 3. Luego tenemos el sentido oracular. Quiere decir esto que los profetas ya no solamente tenían un sentido estático, un sentido visionario, sino también un sentido oracular. Era un intermediario entre Dios y el pueblo como portadores de la palabra del Señor. Y acá, esto es muy importante, ¿no? Portadores de la palabra del Señor. Es decir, los profetas con el pasar del tiempo hablaban las cosas que Dios les mostraba, que Dios les decía, que ellos se soñaban, que ellos visionaban también, porque Dios les hablaba a través de las visiones y a través de los sueños, pero eran los intermediarios. Entonces, con el pasar del tiempo, los profetas también tenían el sentido oracular. ¿Qué quiere decir eso? Traían el mensaje, Portador de la parte palabra de de Dios. Dios, muy bien, como portadores de la palabra del Señor. Entonces, acá tenemos, acá tenemos para hacer un resumen, tres formas de entender al profeta. Tres formas de entender al profeta. Número uno, un sentido extático, que quiere Exacto. decir que actuaban para la guerra, ¿no? Israel, Israel, vas a conquistar, vas a ganar, tus enemigos no te van a destruir. Uno. Número dos, un sentido visionario. Ya no era solamente de guerra santa, de lucha, sino ya era un sentido como vemos en Ezequiel. Esos huesos vivirán, ¿no? Isaías, por ejemplo, cuando visiona y mira y ve y está delante de los que van haciendo los artefactos, ¿no? Y van diciendo, así son nuestras vidas en las manos del alfarero. Wow, está visionando, ¿no? Es una visión. Así, así, Señor, haznos a nosotros. Es visionario. Y número tres, el sentido oracular, es decir, intermediarios entre Dios y el pueblo, portadores de la palabra del Señor. Así dice el Señor, si ustedes no se vuelven de sus malos caminos, el Señor los va a sacar de aquí, el Señor los va a arrancar, decía Isaías, ¿eh? Los llamaba al arrepentimiento. Jonás, cuando fue a Nínive, estaba llevando la palabra del Señor. Si ustedes no se arrepienten, van a ser destruidos. ¿Y qué hizo Nínive? Tuvieron ayuno, se arrepintieron, desde el rey hasta el más pequeño que existía en ese, y Dios los perdonó. Y Jonás se enojó, ¿no? El profeta Jonás se enojó y dijo, quiero morirme. ¿Cómo puede ser que Dios los haya perdonado a los asirios? ¿Cómo puede ser? Pero ahí estaba el mensaje. Si ustedes se arrepienten, se van a salvar. Si no se arrepienten, no se van a salvar. Escucharon el mensaje, recibieron el mensaje y se arrepintieron. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna Sí, me pastor. pregunta? Está claro, pastor. Muy bien. Entonces continuamos, continuamos. Número dos, tenemos el contexto histórico. Número dos, tenemos el contexto histórico en el que fue escrito las partes de los libros proféticos. Tenemos el periodo previo, ¿ya? Jueces 6:8, a ver, hermano, léalo, hermano Aurelio. Jueces 6:8, ¿qué nos dice? Jueces 6:8, vamos a abrir la Biblia. Jueces 6:8. Jueces 6:8. ¿Ya? Jueces 6:8. Jueces 6:8. Jueces 6:8 dice así.
A ver. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ujú. Mire, no dice el nombre, ¿no? No dice el No, nombre. dije, Ajá, nos habla de un profeta anónimo. Nos habla acerca de un profeta anónimo y se puede asociar, podemos asociar al comienzo del movimiento propiamente profético en Israel con la figura de Samuel. Entonces, acá no hay nombre, un profeta dice la Biblia, dice un profeta, es cierto, jueces 6 y 8, pero no habla del nombre. Y bueno, los estudiosos de la escritura dicen que podría asociarse al movimiento propiamente profético en Israel con la figura de Samuel, ¿ya? Con la figura de Samuel. Entonces ahí tenemos un periodo previo, eso es lo que estamos estudiando, un periodo previo. Grupos proféticos en tiempos de Elías y Eliseo, en los tiempos de Elías y Eliseo, sobrevive el nevismo extático. ¿Qué quiere decir el nevismo extático? Que era solamente de la guerra, ¿no? No se olvide, ¿no? En las asociaciones proféticas, cuyos miembros recibían el nombre de los hijos de los profetas. Segunda de Reyes capítulo 2. En Segunda de Reyes capítulo 2 vamos a encontrar que habían los hijos de los profetas en ese tiempo, ¿no? Los tiempos de Elías y de Eliseo, ya habían grupos proféticos. Por eso es que dicen los hijos de los profetas. Ahí tenemos también otros grupos que habían en ese tiempo. Luego tenemos los profetas individuales. Aparte de las asociaciones proféticas, se destacan una serie de profetas individuales que actúan como portavoces de Dios y se interesan cada vez más en la vida pública de la nación. Lo que acabamos de leer también, ¿no? Habían profetas anónimos. ¿Mm? La Biblia dice que incluso Abraham era profeta, que Moisés era profeta. Y esto es anterior a los profetas que estamos estudiando, porque estamos hablando de Moisés años antes todavía, ¿no? Años antes. Y se lo llama a Moisés profeta. Entonces podemos ver profetas individuales, incluso a Abraham también, incluso a Débora, ¿no? A María, María la hermana de Moisés también, ¿no? Profetiza. Entonces ahí podemos ver, hermanos, profetas individuales que actuaban como portavoces de Dios y se interesaban cada vez más en la vida pública en la vida pública de la nación. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está y la claro? pregunta, pastor, Ujú. y como dice la profeta, como aquí habla del jueces 6:8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Será en ese tiempo nomás o es para también existe, pastor? Porque eso quiero saber. Si hay profetas en este tiempo. Ah, si hay profeta en este tiempo. Ah, a eso vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante. Ah, Porque vamos a estudiar. Hemos dicho que el tercer punto de los profetas son portadores de la palabra de Dios, ¿no? Portavoces de ya, la palabra de Dios. Entonces, ya me en ese entendido, tenemos que la Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de apóstoles, profetas, ¿no? O sea, ahí, pero por eso digo, vamos a volver a repetir qué tendrían que estar predicando los profetas, ¿no? Porque a veces lo que Dios manda, dice, ¿no? viene un profeta y dice, hermano Aurelio, usted va a ser rico, usted va a tener 3 casas, 2 autos, va a andar, va a viajar por todo el mundo. ¿Será palabra de Dios eso? No, no es. No, Lo no, que no. tiene que enviar Dios es como dice, ¿no? Y para que anuncie, dice, ¿no? La Exactamente. portador de palabra de Dios. Eso es Es- lo que entiendo, pues. Eso es lo que Ah, tenemos. ¿Ya? ya, Exactamente. ya. Exactamente. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir. Vamos a compartir la pantalla. Muy
¿Se ve, no? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Ya, perfecto. Ahora estamos en el punto de profetas canónicos o escritores. Lo vamos a estructurar de esta manera, ¿ya? Lo vamos a estructurar de esta manera. Acá mucha atención, mucha atención. Número uno, inciso A, antes del destierro, antes del destierro. ¿Qué quiere decir eso? Antes de que los israelitas se fueran a la deportación, ¿ya? Antes del destierro quiere decir antes de lo que israelitas se vayan a la deportación, mucho más antes. Eso quiere decir antes del destierro, ¿ya? Y antes del destierro, ¿a quiénes encontramos acá? Estamos dentro del periodo asirio y esto ustedes tienen que entenderlo muy bien, ¿ya? Primero tenemos a Amós, Amós, en el reino del norte bajo Jeroboam. En el reino del norte bajo Jeroboam tenemos a Amós, el profeta Amós. Primero, periodo asirio, Amós. Luego tenemos a Oseas, Oseas, también en el reino del norte, bajo Jeroboam II, Zacarías, Selum, Menayén, Pecaya y Oseas. Ahí tenemos al profeta Oseas. Entonces, el profeta Oseas, ¿en qué tiempo estuvo? Antes del destierro. Antes del destierro, ¿no? ¿En qué reinado? En el reino del norte. En el reino del norte. Porque después, ustedes ya han aprendido en historia de Israel, está el reino del norte y Judá, ¿no? Cuando se dividió el reino. Reino del norte y Judá. Ahí se Ya. dieron el reino, ¿no? En los dos. Israel era el norte y Judá. Entonces Oseas estaba en el reino del norte. Ahora, Isaías en el reino del sur. Isaías en el reino del sur, es decir, Judá. Anoten ahí Judá, ¿no? El reino del sur era Judá. Donde reina sucesivamente Jotán, Acaz y Ezequías. Miqueas, el profeta Miqueas es contemporáneo de Isaías. Mire este dato importante, ¿eh? Miqueas es contemporáneo de Isaías. El profeta Miqueas predicó, trajo su mensaje en el mismo tiempo que el profeta Isaías. O sea, los dos estuvieron en los mismos tiempos predicando, enseñando. Entonces, aquí está el periodo asirio. Entonces, inciso A, ya lo estructuramos hacia los profetas. Antes del destierro, periodo asirio. ¿Quiénes predicaron en este tiempo? ¿Qué profetas? Amós, Oseas, Isaías. Miquea era contemporáneo de Isaías, o sea que también predicó en este tiempo, ¿ya? También predicó en este tiempo. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, periodo babilónico. ¿Qué profetas predicaron en el periodo babilónico? Esto ya fue en la deportación, no olvidemos, ¿no? Inciso A dijimos, antes del destierro, antes de la deportación, antes de que Babilonia venga y se los lleve. Ahora, en el periodo babilónico, ¿qué profetas predicaron? Ahí tenemos número uno, Sofonías. Sofonías profetiza en el Nahum. reino del sur, ¿no? Mm. Sofonías en el reino del sur en tiempos de Josías, ¿no? Asiria corre hacia su ruina y empieza ya a dibujarse el imperio caldeo o neobabilónico. Ya, ahí está Sofonías. Luego, ¿quién viene? Nahum, Nabón. Nahum, ¿no? También Nahum, periodo babilónico. Luego viene Jeremías, mire, Jeremías coincide su actividad profética con los reinados de Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. En Babilonia reinan Nabucodonosor y Nabopalazar.
Mira, interesante, ¿no? En Babilonia reinan Nabopolassar y Nabucodonosor. Es decir, que Jeremías era deportación. Nabopolassar y Nabucodonosor. Nabucodonosor. Exactamente, ¿no? Y Habacuc también es contemporáneo de Jeremías. Está dentro del periodo babilónico. Está dentro del periodo babilónico. ¿Ya? Entonces repetimos nuevamente. Acá tenemos en el periodo babilónico, que quiere decir en la deportación. No se olviden esto, la deportación, cuando viene Babilonia y se lleva, ¿no? Se lo lleva a los príncipes y arrasa con todas las cosas del templo. ¿Qué profetas actuaron en este tiempo? Sofonías, Nahum, Jeremías Jeremías, y Habacuc. Nabacuc. Habacuc, muy bien, Habacuc. Ahora, qué interesante es entender, hermanos, no se olviden, tenemos que saber en qué tiempo, tenemos que conocer en qué tiempo predicaron los profetas, porque eso nos dice mucho. No es lo mismo predicar, no es lo mismo predicar aquí antes del destierro, cuando ellos están bien, tienen un buen reino, tienen el templo, tienen los profetas, los sacerdotes, tienen la alabanza, tienen a los levitas, o sea, bien, digamos, ¿no? Bien. Una cosa es predicar acá y otra cosa es predicar acá. ¿Por qué? Porque ya no están en Jerusalén, ya no están en Por eso, Jerusalén, ya no están en el templo, ya no tienen el gran templo, ya no tienen a los sacerdotes, ya no tienen a los levitas. Encima, están lejísimos de su ciudad, están en Babilonia. O sea, el mensaje fue diferente. Y ahí encontramos, ya vamos a estudiar, ahí encontramos a Sofonía, a Nahum, a Jeremías y a Habacuc. Por eso es que yo le decía hace rato, tenemos que entender bien primero esto. ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Mm? Una cosa es antes del destierro y otra cosa es en el destierro. Y ahora, también otra cosa es cuando ellos están en el destierro, como Ezequiel, ¿no? Acá, Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc. Y acá tenemos a Ezequiel, Isaías Isaías, y el segundo Isaías, Isaías. Mire, en el destierro tenemos a Ezequiel, tenemos a Isaías y tenemos al segundo Isaías. Y acá, ojo, mucha atención. Solo tenemos Isaías, un libro de cuántos libros, cuántos capítulos tiene Isaías. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? A ver, fíjense. ¿Solo lo escribió uno? Ah, esa es la pregunta. ¿Solo lo escribió un Isaías? ¿O cuántos lo escribieron? A ver, hermano Aurelio, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? Isaías tiene 76 libros. 66, ¿no? ¿Sí? 66. Ahora mire, el primer Isaías, el primer Isaías, ¿no? Desde el Y por ende, capítulo 1 al capítulo 39. El segundo Isaías, desde el capítulo 40 hasta el 55. Primer y Isaías desde 50, el 1 hasta el 39. 1 ya, al 39. Primer Isaías. Segundo Isaías, desde el 40 al 55. 40 al 55. Y acá está el otro dato, ¿eh? El tercer Isaías, para que anoten, tercer sí, Isaías, 56 al 66. 56 al 66. Entonces, no solamente es un Isaías, son tres Isaías que han escrito lo que hoy en día tenemos como el libro de Isaías, ¿eh? Primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Isaías.
¿Ya? Uh, Repito, tenemos primer Isaías 1 al 39, segundo Isaías 40 al 40, 55 55, y el tercer Isaías 56 al a 60. 66. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué es importante entender Interesante. esto? Mire, este dato ustedes lo tienen que saber, porque cuando ustedes leen Isaías, una cosa es leer del 1 al 39, una cosa es leer del 1 al 39, porque Isaías del 1 al 39 dice, del 1 al 39, va diciendo, cansado estoy de vuestros ayunos, cansado estoy de vuestras lunas nuevas, de sus fiestas de ustedes, no cambian. ¿Es tal cosa el ayuno que elegí? Ah, ¿y eso cuándo lo dice? Cuando están en el templo, cuando hay templo, cuando hay sacerdote, cuando hay levitas. Ah, pero cuando ustedes leen desde el 40 al 55, ya se van a dar cuenta que no habla nada de esas cosas, habla de otras cosas, habla de arrepentimiento, porque ¿dónde están? Están en el destierro, están en el destierro. Van a leer desde el 40 al 55 y ustedes se van a encontrar con, volvamos al Señor. El Señor no te ha olvidado. El Señor va a ser luz para las naciones, te llevará de rincón y rincón y te recogerá, va diciendo, ¿ve? Es otro Isaías, es otro tiempo. Y el tercer Isaías, del 56 al 66, ya nos encontramos con otras cosas también, ¿no? O sea, durante el destierro nos vamos a encontrar con Ezequiel, con Isaías, pero que Isaías incluso hay uno antes del destierro, ¿eh? Uno en el destierro y el tercer, Isaías. ¿Está claro, hermano Aurelio? Sí, bastante. Muy bien. Y luego tenemos el inciso C, después del destierro. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos volvieron de la deportación, cuando ellos volvieron a Jerusalén, cuando ellos volvieron a su tierra, ¿ya? Eso es después del destierro. Anoten ahí, cuando volvieron a su pueblo, cuando volvieron a Jerusalén, cuando ya recibieron las cartas para que ellos vuelvan a Israel, ¿no? A Judá, al reino de Judá. ¿Quiénes tenemos acá? ¿Qué profetas tenemos acá? Tenemos primero a Ageo, profeta Ageo, primero. ¿Actúa dónde Ageo? En Judea, donde presiden la comunidad posexílica, ¿ve? Posexilio, ¿no? Zorobabel como jefe civil y Josué como jefe religioso. Ahí actúa Ageo. Luego tenemos a Zacarías. Zacarías es contemporáneo de Ageo. A Zacarías se le atribuyen, ¿no? Los libros del 1 al 8 que llevan su nombre, Zacarías. Y luego tenemos a Malaquías. Luego tenemos a Malaquías, ¿ya? Entonces, miren, cuando hablamos después del destierro, nos vamos a encontrar con Ageo, Zacarías y Malaquías. Anoten bien, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué profetas son después del destierro? Después que volvieron a Ageo, Zacarías, Malaquías. Ageo, Después, Zacarías y Zacarías, Malaquías. Malaquías. Mire, son tres profetas, ¿no? Ahora, Sí. cuando ustedes lean Ageo, Zacarías y Malaquías, se van a dar cuenta que su predicación es otra también. Es totalmente diferente, es totalmente distinta. Vemos a un Ageo que se preocupa por el templo. Traigan las cosas, vengan a construir el templo, reconstruyan el templo. Cada uno de ustedes están en sus casas preocupados por ustedes mismos. Ah, cómo cambió el mensaje, ¿ves? ¿Por qué? Porque ellos están viniendo del destierro. No hay nada en Jerusalén. No hay templo, no hay comida. Los enemigos vienen y se los arrasan, se los llevan sus cultivos. Luego tenemos un Zacarías y tenemos un Malaquías, ¿no? Un Malaquías que dice, traigan las ofrendas, traigan los diezmos, ustedes son unos ladrones,
están robando al Señor. Traigan vuestras ofrendas y vuestros diezmos al alfolí. Ah, ¿cómo cambia el mensaje ahí? ¿Por qué? Porque están volviendo después del destierro. ¿Ya? ¿Está claro, no? Después del destierro tenemos a Ageo, Sí, Zacarías y Malaquías. Malaquías. Muy bien. Luego tenemos la época griega, la época griega. Acá tenemos a Daniel. Ahora, ¿se acuerdan al principio yo les decía, la Biblia hebrea no toma a Daniel como profeta? ¿Por qué? Porque fue escrito en la época griega. Es decir, cuando Grecia dominaba el imperio griego dominaba en ese tiempo, y en ese tiempo, en el periodo helenístico, fue que se escribió Daniel. Qué interesante. O sea, no es de los profetas mayores ni menores, es de la época griega. Claro, acá, acá nosotros lo estudiamos como profeta mayor, ¿no? Profeta mayor, Sí, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y está bien, digamos, ¿no? Está bien. Daniel fue un gran profeta, pero, pero fue escrito y se lo estructura dentro de la época griega, griega. Daniel. Y luego tenemos a un Deutero Zacarías. ¿Qué quiere decir? Que el libro de Zacarías no solamente fue escrito por uno, hubieron, así como hay tres Isaías, en el libro de Zacarías hay dos Zacarías. ¿Ah? Hay dos Zacarías. ¿Ya? En el libro de Zacarías hay dos Zacarías. ¿Mm? Entonces ahí tenemos al Deutero Zacarías también. ¿Ya? Y luego tenemos una época incierta. Hay una época incierta que no se tiene registro, pero que lo han ido acomodando en algunos de los tiempos. ¿Cuál es, por ejemplo? Joel. Joel. Se lo sitúa en el periodo helenístico, es decir, dentro de la época griega. ¿Ya? Dentro de la época griega. Luego tenemos a Abdías. Abdías también se lo ubica dentro de la época helena, del periodo heleno, ¿no? De la época griega. Y tenemos a Jonás, que se lo sitúa en el periodo persa, en el periodo persa, Jonás, en el periodo persa, porque Jonás fue el enviado a predicar a Asiria, a Nínive. ¿Y esto cuándo era? Era en el periodo persa. Pero ahí está, por eso les digo, es una época incierta, ¿no? No lo podemos decir antes del destierro, en el destierro, durante el destierro y post exilio, digamos, ¿no? O dentro de la época griega. Hay época incierta, digamos. Entonces tenemos ahí a Joel, Abdías y Jonás, ¿ya? Ahí tenemos. Muy bien. Vamos a quedar aquí porque ya van a ser las 9. Se nos fue la hora, ¿ya? Ya me ¿Alguna pasó. pregunta, hermano Aurelio? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, hasta ahorita está claro. Ya. Está Muy bien. bien. Ya le voy a pasar el texto para que ahí están unas cositas más también y ustedes lo puedan ir leyendo y estudiando. ¿Ya? Ya me pasó. Entonces, Ya, aquí vamos a quedar, ¿ya? Aquí vamos a quedar. Nos vemos el próximo miércoles, ya hay miércoles a las 8, de 8 a 9. Que Dios los bendiga, ¿ya? Que Dios los bendiga. Nos ya, vemos el próximo miércoles. ya. Bendiciones.